El mayor miedo ante la muerte es que vamos a estar solos, o que vamos a sufrir, o que nos vamos a enfrentar a algo que puede ser aterrador. Si tú tienes una vida y la has vivido con plenitud, generalmente vas viviendo las etapas de vida y no piensas en la muerte y no te aterra la muerte. El miedo a la muerte no es más que el miedo a la vida no vivida. Si fuéramos eternos, nuestra vida no tendría sentido. Lo que le da sentido a la vida es la muerte. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a la 6ª temporada. Dado, bienvenido a Creciendo nuevamente. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Germán. Te prometí que veniría y aquí estoy. No, pues la última vez que platicamos, hablamos sobre el tema de las heridas de la infancia. Un capítulo, la verdad, muy interesante. Y justamente cuando nos juntamos, quedamos de juntarnos nuevamente para platicar sobre la muerte, que es un tema que la verdad a mí me intriga mucho. Y ahorita vamos a adentrar, ¿no?, al detalle de por qué los miedos y demás sobre la muerte y qué pasa después de la muerte, o qué creemos que es lo que pasa, cuáles son esos temores. Pero en tu caso particularmente, entraste en una subespecialidad a estudiar tanatología. Sí. Y entiendo que eso es porque tú le tenías pavor a la muerte, ¿no? Mira, te voy a platicar. Ciertamente yo estudié psicología, ¿no? Cuando estudias psicología clínica, pues te enseñan a diagnosticar, ¿no? Después te metes a una maestría en terapia y en la maestría en terapia te enseñan a tratar, ¿no?, lo que diagnosticaste. Y ya después haces una especialidad para que te enseñen a tratar lo que sabes diagnosticar. Pero te platico todo esto porque yo me metí a estudiar psicología. Y desde que empecé a estudiar psicología, el tema de la muerte me generaba mucha fobia. Pero pues en la carrera de psicología, ¿no?, pues lo supe manejar. Después en la maestría en la terapia, pues cuando empecé a ver pacientes, todo bien, pero cuando alguien me hablaba de la muerte, yo, híjole, se hiperventilaba un poco. Y dije, no, pues si eres ingeniero químico y le tienes miedo a la muerte, pues a lo mejor no hay bronca. Pero si eres psicólogo clínico, terapeuta, dije, ¿cómo me quito esta cosa? Y entonces hay algo en psicología que se llama contrafobia. Y así como el aracnofóbico se mete un granero con 500 arañas, dije, yo tengo que estudiar tanatología. Y me metí a tanatología de manera contrafóbica para enfrentar mi miedo a la muerte, poderlo resolver y poder acompañar pues a mucha gente. Una de las principales razones por las cuales la gente acude a terapia es porque está en un duelo. Entonces, pues no puedes ser terapeuta, psicólogo y no trabajar. Y así me metí a tanatología. Ahora, ¿de dónde viene tu miedo a la muerte? ¿O qué interpretas? Pues Tiene que ver. mi querido Germán, yo no me siento tan diferente a todos los demás seres humanos. Y, compadre, hasta yo creo que la mente más racional, como tú, tiene una parte de cuando naces hay una realidad y todos sabemos que somos finitos. Sí. ¿Okay? Y nadie ha llegado del más allá para decirnos lo que hay allá. Entonces, pues, ¿no? Hay una parte que es totalmente humana y el ser humano le ha tenido miedo a la muerte o se ha cuestionado a la muerte desde que el hombre es hombre. Y a mí me pasó lo mismo, decir, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida y cuál es el sentido de la muerte? Sí. Fíjate que hace algunos años con Germán, mi hijo, el más grande, él me decía que le tenía mucho miedo a la muerte. Y tuvimos una noche platicando, estábamos en Acapulco viendo las estrellas, ¿no? Y pues tuvimos una charla, ¿no? Que le decía, bueno, ¿qué te preocupa, no? Pues, ¿qué te pasa después de la muerte? Le digo, pues si hay algo más allá, pues a todo dar, ¿no? Y si no te mueres, también, ¿qué te preocupa, no? O sea, ¿cuál es la preocupación? Compadre, pero entonces, fíjate qué interesante en esta plática que estamos teniendo. ¿Quién está en negación de la muerte? ¿Germán, tu hijo, o tú? Pues mira, yo te diría que no es que yo esté en una negación de la muerte. En una racionalización. ¿Y qué hay más allá, Germán? ¿Y si lo del más allá y si lo que nos espera no es tan agradable? Sí. Pues hay una parte que es totalmente humana. Te interrumpí porque yo creo que tú
racionalizas mucho, y el ser humano, no te interrumpí por grosero, te interrumpí porque este cuestionamiento, hay veces que logramos manejarlo de manera más racional, porque si todos estuviéramos conscientes, tú y yo, tu equipo, de que nos vamos a morir, viviríamos aterrados. Entonces negamos la muerte o la racionalizamos, como lo hiciste con Germán. Pero hay veces que la llegamos a sentir, el miedo, y ese miedo, porque nunca nadie, hay muchas teorías, yo ahorita te platico, estoy escribiendo un libro sobre la muerte, pero nadie ha llegado, se ha estado un mes allá, ¿no? O sea, han llegado así como, ¿no? Como la entrada de tu casa, la puerta, y a asomarse, pero nadie se ha quedado un mes allá para decir está todo dar o está del terror. Entonces, cuando sentimos el miedo a la muerte, es en realidad tres cosas. Sentir miedo. Y ahorita me vas a terminar la anécdota de Germán, que es muy importante. Pero sentimos miedo a qué va a pasar cuando yo deje este cuerpo, ¿no? O sea, que me permite relacionarme contigo, que yo deje esta identidad, ¿no? Que yo deje y me tengo que despedir de toda la gente que quiero porque me voy yo. Sí. Si irte de viaje es complicado, o mudarte de país, ahora imagínate morirte. Pero ahora sí sígueme contando con de Germán. No, o sea, yo lo que te quiero decir es, desde mi punto de vista, o sea, muchas veces la gente, el mayor miedo es cuando no crees nada, ¿no? El tema, digo, unos tienen fe en Dios, divinidad, la energía absoluta o la reencarnación o ciertas cosas, El mayor miedo es a sufrir. El ¿correcto? mayor miedo es a sufrir. Sí, O sea, el mayor miedo del ser humano, te lo digo como especialista en esto. El mayor miedo ante la muerte es que vamos a estar solos, o que vamos a sufrir, o que nos vamos a enfrentar a algo que puede ser aterrador. Ese es el miedo, el mayor miedo del ser humano a lo largo de la humanidad, y el hombre del siglo XXI pues se enfrenta a lo mismo. Sí. Pero entiendo que si tienes fe, que si crees en algo, pues es mucho más llevadero. Sí. Ahora, tú decías, nadie ha regresado, o sea, mucho en en la cultura occidental, pues es más racional, ¿no? Lo que ves, lo que puedes palpar, lo que identificas, la información que tienes, mucho más científico, ¿no? Em, Digo, hay de todo, ¿no? En la parte oriental, particularmente yo te puedo decir, mi mamá es budista, ¿no? Entonces, pues los monjes tibetanos, evidentemente, pues es un tema relacionado con la impermanencia, ¿no? Y que todo es cambiante y que pues estás aquí X tiempo y justamente tu traje que te pones como Dado Canales o como Germán Ahumada en esta vida, pues llega un momento que lo entregas y Claro. pues se acabó, pero es la parte del cuerpo y es la parte de ese personaje que tienes ahorita, ¿no? Pero tu esencia como tal no muere, ¿no? Que es lo que en esas Ajá, culturas ajá. te da esa tranquilidad, si le quieres llamar, o no, no necesariamente tranquilidad, pero te da como que esa paz de que sigues, ¿no? Que perduras y que no te Yo, exterminan, ¿no? o sea, yo estoy de acuerdo contigo que a final de cuentas el miedo a la muerte tiene que ver con terminar finito, pero como mi esencia. Yo creo, o sea, evidentemente, eh, eh, o sea, el catolicismo es un poco eso, ¿no? Nos prometen la vida eterna, ¿no? El judaísmo, el judaísmo creyó en la reencarnación y el catolicismo igual hasta el siglo X. Lo que pasa es que no les convenía a la iglesia del medievo creer en la reencarnación, porque la gente mejor compraba la vida eterna y pagaba en dinero y se iban derecho al cielo. Pero esto de la reencarnación, pero aunque yo estoy convencido que existe la reencarnación, o sea, tú dices la esencia, yo te digo, a ver, en el budismo, hablando del budismo, no extremo, los principios del budista, regresará mi alma con mucho de lo que tengo que aprender, pero lo que viví como Dado Canales se perderá. O sea, naceré como Juan Escutia nuevo.
Entonces, aunque mi alma siga viva, este personaje, al morir, se acaba. Es que a mí me intriga mucho eso que estás diciendo, porque evidentemente, ¿no? Se acaba Dado Canales, se acaba Germán Ahumada, pero por otro lado también, digo, en cuestiones que o de lectura o de creencias que tienes o de experiencias que has escuchado, que le ha pasado a otras personas en otros lugares del mundo, em, o relacionado con vidas pasadas, que regresas y de alguna forma em, tu círculo o esas almas tienes que ver con ciertas personalidades que estuvieron en vidas pasadas tuyas, ¿no? Em, entonces, sí, ese rol que juegas se acaba, Ese pero personaje, ese personaje. no necesariamente el rol, ese personaje se acaba. Sí. Pero fíjate, ve, porque... Pero ¿cuál es la esencia? Perdón que te interrumpa. No sé si viste alguna vez la película de Regarding Henry, de Harrison Ford, que es un cuate que le dan un balazo en la cabeza y otro balazo aquí, y que este cuate estaba casado, era un abogado muy exitoso, su familia, bla, 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 y era un abogado que era bastante cabrón, ¿no? Le dan el balazo, se va al hospital y pierde la memoria, tiene que aprender a hablar, a caminar, a todo. Otra vez te la recomiendo, es muy buena. Y digo, la voy a echar un poquito a perder No aquí, importa, ajá. pero Regresa con de otra alguna personalidad. forma regresa con otra personalidad Ajá. y ya no quiere ser la persona que era antes, ¿no? Tiene cierta esencia, que es la parte, pues algunas cuestiones El temperamento. que El temperamento es la parte con la cual nacemos y que no cambia. Regresa con ese temperamento y va construyendo una personalidad diferente. una personalidad diferente, pero se convierte en una persona buena. O sea, cuando llega a su trabajo, que era un abogado, pues de repente dice, oye, pero ¿cómo es que hice esto, no? No, pues eso es lo que te da de comer, le dice su compañero, ¿no? Dice, pues es que no es lo que quiero hacer. No, no es a lo que me quiero dedicar, no es lo que me gusta, no, la ropa que me pongo no es lo que me gusta. Me dice, no me gustan los huevos, ¿no? ¿Por qué me quieren dar de desayunar huevos? No me gustan, ¿no? Y se convierte en una mucho mejor persona, ¿no? Pero un poco el personaje que nos creamos, precisamente yo muchas veces me pregunto eso, ¿no? ¿A qué venimos esta vida? Estás en un papel en el cual trabajas, te desarrollas, creces, tienes a tu familia, pero ¿cuál es el master plan eterno, universal de por qué estamos aquí? Y en ese sentido Ajá. está muy relacionado con la muerte el tratar de investigar y entender más esa parte, ¿no? Y no nada más verlo en una partecita chiquitita de en la vida en la que estamos parados ahorita. Y si piensas en ese contexto Claro. Ajá. universal, creo yo que se te quita un poco el miedo a la muerte, ¿no? Mira, yo difiero. Qué padre es diferir. Porque, pues al contrario, el que yo sea una hormiguitita, o sea, tomando en cuenta toda la humanidad y, ¿no? Pues, el que yo sea una hormiguita, son mis antenitas, son mis patitas, y es mi estancia en este mundo. Claro que la muerte da un sentido, Germán. Si no fuéramos eternos, si fuéramos eternos, nuestra vida no tendría sentido. Lo que le da sentido a la vida es la muerte. Si no, tendríamos todo el tiempo del mundo para no evolucionar. Sería una maldición la vida. Porque o sea, estamos hablando de que estamos en un mundo que no siempre es luz. La mitad es luz, la mitad es sombra. La mitad es salud, la mitad es enfermedad. La mitad es pobreza, la mitad es riqueza. Estamos en un mundo donde hay mucho sufrimiento. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, pues lo que le da sentido a la vida tiene mucho que ver con la muerte. Entonces, aunque seas una hormiguita, Por el tiempo. por el tiempo, sí, por el tiempo. Pero qué del tiempo? O sea, que tienes un tiempo límite. Sí. O sea, a mí me llega a pasar justamente, pues en años recientes, ¿no? Ajá. Que dices, oye, bueno, pues al principio de tu vida, tu carrera profesional, eh,
buscas la parte de la ambición, de hacer dinero, de hacer negocios, esto, el otro, y te quieres comer el mundo. Ajá. Y llega un momento que, en mi caso particular, em, afortunadamente económicamente me he ido bien, tengo una buena familia y demás, pero dices, ¿qué más tengo que hacer? O sea, justamente, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo eh, hacer más, dejar más? Porque también dices, pues ya, ¿no? The clock is ticking en el sentido de decir, pues yo voy a cumplir 49 años y no me queda la eternidad, ¿no? Pero fíjate, ¿tú con qué crees que se relaciona? ¿Con qué crees tú? Yo sé que el entrevistado soy yo, pero ¿con qué crees tú que se relaciona el miedo a la muerte? Yo ahorita te voy a decir con qué se relaciona. Pues yo creo que se relaciona con, pues con que se va a acabar lo que tienes. O sea, que se va a acabar tu personaje, ¿no? Tu rol, el que no vas a ver a la gente que quieres, En probablemente. general, no crean que estoy llorando, es que soy fotosensible y obviamente hay mucha luz, pero por eso me da alergia, ahorita se me quita. ¿Quieres Fíjate, unos lentes oscuros? no, compadre, imagínate cuando te llegue yo con lentes oscuros. Me pasa muy seguido, pero bueno, nada más, fíjate, compadre querido, el miedo a la muerte no es más que el miedo a la vida no vivida. Ujú. Si tú tienes una vida y la has vivido con plenitud, generalmente vas viviendo las etapas de vida y no piensas en la muerte y no te aterra la muerte. Cuando no viviste la vida en plenitud, no lo digo yo, lo dicen los grandes escritores, evidentemente el tiempo se acorta, ¿no? Esta analogía de que la vida es como la cola del súper. Y pues yo ya empiezo a ver a la cajera, ¿no? Y ya le empiezo a ver hasta las arrugas a la cajera. O sea, cada vez queda menos tiempo. Y conforme te queda menos tiempo y no has tenido plenitud, y no has tenido, para mí la plenitud tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con amar y ser amado. Y no has dejado este mundo mejor de que te lo encontraste, como te lo encontraste, pues the clock is ticking, como tú dices, ¿no? El reloj aprieta. Y entonces, ¿a qué vine? O sea, ¿vine a qué? ¿A hacer riqueza? La riqueza, ¿no? Como decía Tutankamón, lo único que te llevas es el algodoncito que te ponen en el culo. Lo decía Tutankamón, ¿no? ¿Qué te llevas? De la riqueza, nada. O sea, lo único que te podrías llevar es la satisfacción del amor que dice que recibiste, ¿no? Y dejar este mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Yo creo que en el mundo en el que vivimos, ya que no somos monjes budistas, nos enseñan mucho, como que tenemos que prepararnos y ser muy eficientes en hacer dinero o en ser un muy buen psicólogo, ¿no? Y en ayudar a mucha gente o acompañar, no ayudas, acompañas a mucha gente. Pero eso es el sentido de vida no solo puede ser eso, porque, ¿no? Eh, Siendo financiero o siendo psicólogo, necesita ver algo más. Y yo creo que tiene que ver con el aprendizaje. ¿A qué me mandaron? ¿O a qué llegué? O sea, ¿fue por suerte? O, ¿no? Diría el budismo. O sea, porque tengo que aprender y me pusieron a estos compañeros de clase. Y con cada interacción aprendo algo. Pero, insisto, pero el miedo a la muerte, ¿qué opinas de que el miedo a la muerte no es más que el miedo a la vida no vivida? ¿Qué opinas? Yo estoy de acuerdo contigo y no necesariamente nada más a la muerte. O sea, yo creo que en diferentes etapas que vas teniendo en la vida es algo que sucede, ¿no? O sea, por decir algo, si cumples 30 años y vas en el camino de lo que normalmente en la sociedad sucede, este, pues te acabas de casar, ya tienes un buen trabajo y ahí la llevas, pues no te pega, ¿no? Como dicen, no, pues es que la crisis de los 40, ¿no? ¿Por qué se da la crisis de los 40? Pues es un poco lo mismo. Se da si Porque es que se no pierde la... estás viviendo. Pero, compadre, me encanta porque, fíjate, te voy a contestar todos los temas, fíjate. Crisis, o sea, una de mis especialidades es intervención en crisis. Te voy a explicar algo. La crisis de los 40, tú sabes lo que es, y no se me va el avión, y vamos a regresar al punto, pero ¿tú sabes cómo define la OMS a un joven? ¿Cómo?
a una persona menor a 35 años. Cuando tú cumples 35 años, dejas de ser joven y ya eres un adulto. La crisis de los 40 es muy fuerte porque te ves al espejo. De los 20 a los 30 no cambias, la verdad. Se cambias muy poquito. Se te cae un poquito el pelo, engordas un poquito, te salen algunas canitas, pero sigues ganando sol. A los 40 te ves al espejo y dices, wow, la juventud se me va. Y esa es la crisis fuerte de los 40. Estoy de acuerdo contigo, que si tú a los 40 te sientes satisfecho con lo que has construido, te pega, porque la juventud se va, ¿no? Pero no te pega igual que si no has construido lo que tú decías, una estabilidad económica, una familia sólida, una pareja, un compañero con el cual caminar, te pega mucho porque el tiempo se acorta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero la crisis de los 40 tiene que ver con la pérdida de la juventud. Y la pérdida de los 50 que yo ya pasé y que te viene a ti, ¿con qué tiene que ver? Con que ya te acercas a la vejez. Claro, compadre. Compadrito, claro. O sea, compadrito, claro. O sea, cuando tienes 40, perdiste la juventud, pero no eres viejo. Aparte, cuando eres cincuentón, o sea, ponte a pensar, a mí me pasa mucho que de repente me veo en fotos con mis amigos, me pasó en Navidad, la típica foto navideña, y de repente dije, Puro güey mierda. jodido. No, no tanto jodidos, pero sí te cuenta que yo vi a mi papá en la foto, vi al papá de Fernando, vi al papá de Ernesto, y dije, así estaban cuando me casé. Sí. Ahora, también siento yo que como que todo ha evolucionado a 10 años más, ¿no? O sea, antes una persona de 70 años, déjate 70, de 65 años, era un viejito. Y ahora una persona de 65 años, pues chambea, está activo, está más, o sea, cada vez se presta más Claro. a que dura, digo, por un lado, pues la medicina y No, es la el medicina, o sea, healthy life y demás, pero la gente, pues como vive más, trabaja más, te ejercitas más. sí, compadre, pero Un amigo de mi papá se murió de 59 años y tú ves la foto del cuate cuando se murió. El otro día me estaba diciendo mi papá, ¿qué edad crees que tenía Nachito, que así se llamaba el cuate, cuando se murió? Pues le digo, no sé, 70, 59. Le digo, no puede ser. O sea, porque me acuerdo, como dices, la foto y era un viejito. pero compadre, fíjate, tú que eres así como el icono de la moda, ¿no? Con cuadritos y todo. Si te sacan ahorita, tú eres un señor de 49 años a la moda, ¿ok? Ciertamente, puta, nos favorece a los cincuentones que, o sea, que podernos vestir más juveniles, ¿no? Y poder hablar más juvenil, porque la moda hace 50 años era al contrario, ser mucho más un formal, un señor que ya no se divertía, era mucho más, ¿no? La moda ahora es ser joven. Pero para que no se nos vaya el avión, compadrito, regresando a la muerte tiene que ver con el miedo a la muerte tiene que ver con el miedo a la vida no vivida. Entonces, yo que me dedico a dar terapia. Ahora, nada más Sí, regresando, ¿no? Porque sí, me preguntabas si estaba de acuerdo. Estoy de acuerdo 100%, pero creo que también em, las creencias que puedas tener de el qué pasa después y cómo seas como persona, si eres una persona sumamente aprensiva claro. o no, Si eres pues temerario, sí, o ¿qué le sea, pasa a alguien temerario? Un temerario, o sea, hay veces, a mí me pasaba, te comparto, compadre, que la muerte me daba miedo y me cachondeaba al mismo tiempo, porque soy medio temerario, ¿no? O sea, soy así de jalarle los bigotes al tigre. Entonces yo decía, híjole, ¿no? Hay una parte que decía Freud, atrás del miedo hay deseo, ¿no? Entonces, pero si eres muy temeroso, entiendo que si eres aprensivo, ¿no? Pues, híjole, imagínate la muerte. Si eres más temerario, pues a lo mejor la muerte hasta te cachondea la idea. Tiene mucho que ver con la personalidad, nuestra idea de la muerte. O sea, alguien que le gusta la aventura, yo ya lo más peligroso que hago es rasurarme las mañanas, ¿me entiendes? Pero antes, que era que corría más peligro, pues a lo mejor, ponte a pensar en la gente que hace deportes extremos, ¿no? Eh, eh,
o sea, yo creo que mucho también de la concepción de la muerte tiene que ver con nuestra personalidad y mucho de lo que hemos aprendido, como tú dices, los budistas en la India, ¿no? O sea, no nos vayamos únicamente a la India. Es bien interesante, es que me gusta leer. Yo últimamente he leído mucho de los musulmanes y cómo, sin echar mucho choro, cómo los católicos envidiaban la Edad Media, cómo los musulmanes morían extasiados porque iban a ir con Alá. Y los católicos morían aterrados porque puta, iban a pagar todos sus pecados. Mucho tiene que ver con lo que hemos aprendido y mucho tiene que ver con nuestra personalidad. Sí, o sea, evidentemente, o sea, la personalidad y la mentalidad, ¿no? O sea, porque ¿Con las creencias, tú dices? no. O sea, en términos relacionados con la muerte, la apresividad que puedas tener, si de alguna forma dentro de las actividades que haces, ¿no? Alguien que medita o alguien que reza y estás más conectado con esa parte que, como le quieras llamar, o divinidad o demás, pues a lo mejor como que tampoco es un tema tan tabú. A mí en lo Entonces particular, tiene que ver con tu fe. a mí en lo particular, yo te puedo decir que, digo, a lo mejor, pues puede ser que algo, ¿no? O sea, si estás en el hospital y ya te vas a morir, pero no es algo que piense, ¿no? O sea, de decir, oye, pues le tengo miedo a la muerte como tal, no. Le tengo mucho más miedo a que alguien cercano se muera, ¿no? Claro, a sufrir. ¿Ves, compadre, cómo el miedo a la muerte tiene que ver con sufrir? A lo mejor tú, que eres un hombre sano y a lo mejor, no sé, te preguntas, ¿has estado en momentos críticos de dolor? Pues sí, no cercanos a la muerte, pero ¿Pero te ha dolido algo muy fuerte? sí. Bueno, o sea, mucha gente tiene miedo a sufrir la muerte, o sea, porque generalmente la muerte va asociada con dolor, ¿no? O dolor físico o dolor emocional. O sea, casi nadie se muere en las películas así de adiós, hermano, adiós, Dado. Nos veremos del otro lado. Nadie se muere Sí, así. sí. Hay una parte de El la muerte. tesoro está en. Sí, pero ¿qué tal? O sea, es que muchas veces te lo comparto como tanatólogo que les digo, a ver, no. Es que hay una parte de la muerte que es muy cruda, ¿no? Nadie se muere como en las películas. O sea, nunca me ha tocado, y me ha tocado acompañar a mucha gente a morir, y a mí nunca me ha tocado que sea así como de, no, todos así, listo, bueno, o sea, no. O sea, hay una parte en la cual, ¿no? El cuerpo deja de funcionar, y no deja de funcionar de la noche a la mañana, ¿no? Deja de funcionar en un proceso, y la gente le puede tener, yo le tengo miedo a la enfermedad, Sí. ¿no? Y por el otro lado, no quisiera morirme de golpe. Es muy irónico, pero bueno. Pero claro que tiene que ver con la fe. Es que la fe, por eso yo siempre digo que la fe es un regalo. Sí. Porque si tienes fe, como tú dices, o sea, pero no, si tienes fe en la reencarnación, pues tratas de hacerlo bien para no reencarnar en, ¿me entiendes? En cochinilla, ¿no? O en un ser humano espeluznante. O sea, te da un sentido hacer las cosas bien para que la siguiente vida te toque sufrir menos. Imagínate que tengas fe en Dios o en la Virgen, pues qué paz creer, porque la fe es tener la certeza, perdón. ¿Qué es la fe? Tener la certeza de algo que no puedes comprobar. Sí. ¿Ok? Como decía Martin Buber, que me encanta, ¿no? Decía, Dios existe. Martin Buber fue un filósofo existencialista y todos los existencialistas después de la Segunda Guerra Mundial, imagínate, uno más negativo que el otro, ¿no? Imagínate. O sea, venían de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial en Europa. Y Martin Buber, que es existencialista, teísta, me encanta porque tiene una filosofía súper bonita. Pero Martin Buber decía es que Dios existe. Y decían, ¿cómo puedes decirlo? Porque yo tengo una relación con Él. ¿Cómo? O sea, ¿cómo no va a existir si yo tengo una relación con Él? Al tener una relación con Él, yo les puedo decir que existe. Entonces, hay gente que tiene esa relación como Martin Buber con Dios, ¿no? Con Dios, con la divinidad, con la divinidad. Y entonces, tener la certeza, aunque no la tengas, pero eso la fe es un regalo. Híjole, pues sí es un bálsamo, ¿no? Es como todos los cuestionamientos de lo que estamos hablando cuando se trata de alguien que tiene fe, pues, híjole, qué delicia. Sí,
Sí, sí, sí. ¿no? Fíjate que yo de chico iba en escuela católica, ¿no? Entonces, pues mi educación fue católica, pero como te digo, mi mamá budista, entonces un poco pues, medio raro en términos educativos, porque no de siempre fue budista, pero siempre nos llevaron a diferentes cursos, a mi hermana y a mí, un poquito fuera del tema tradicional, ¿no? De lo que era en esos tiempos, ¿no? Em, y yo algo que como que no me hacía sentido, ¿no? En la religión católica, pues era de, ay, pues te mueres y ya, qué bonito, ¿no? Te vas al cielo. Entonces decía, pues qué injusto es Dios que a uno nos da tantos privilegios. Y a mí, pues sí me hacía mucho sentido la reencarnación, no viéndolo como tú dices de te portas bien para nacer en una mejor persona, sino como un proceso evolutivo en el cual todos tenemos que aprender y pasar por absolutamente todo para entenderlo. O sea, como dices, para conocer la luz, pues, tienes que saber de la oscuridad, ¿no? Pero fíjate, a mí me encanta porque yo creo en eso y tú también. Pero que creamos en eso no significa que es, ¿verdad? Yo creo en la reencarnación. Si tú me preguntas, yo creo. Aparte, ya me invitarás, porque soy terapeuta de vidas pasadas. Ok. Ok, soy hipnoterapeuta. Ya te contaré por qué me volví terapeuta de vidas pasadas. Lo que vamos a hacer en nuestro próximo podcast, vamos a hacer una grabación de 8 horas. Y ahí Padre nos... feliz. Aparte, como vives en el fin del mundo, porque vive en el Exacto. fin del mundo, o sea, compadre feliz. Me vengo con backpack y hacemos, Buenísimo. ¿no? Bueno, pero bueno, como terapeuta de vidas pasadas, o sea, pero no nos vamos a meter en este tema porque el tema de hoy es la muerte, Germán. Sí. La muerte. ¿Ok? Bueno, pero tiene que ver, está medio Bueno, relacionado. Está pero bueno, es relacionado. que alguien te quiere llevar el orden, compadre. De broma. Ahora, ¿cuál es el común? Ahorita tú estabas mencionando, ¿no? Ajá. El miedo a la muerte es por El miedo a la vida no vivida. el miedo a la vida no vivida. En tu experiencia como tanatólogo, la gente que le das consulta, el mayor de los casos es ese, es la falta de fe. ¿Con qué te encuentras? Mira, es que, híjole, compadre, ahora sí que me encuentro con muchos casos, dependiendo cómo muere la persona. Hay veces que me topo. Miren, hablar de muerte es que no es lo mismo que se te muera tu papá. A que tú tengas miedo de ti morirte. No, espérate. No es lo mismo que se muera tu papá. Lo natural es enterrar a un papá, ¿no? Entonces, aunque sea muy triste enterrar a un papá, pues no es lo mismo que se te muera un papá, a que se te muera tu hermano menor, a que se te muera tu amigo, a que se te muera un hijo. Y no es lo mismo que se te muera un hijo de cáncer de 3 años a que de repente lo secuestren y lo maten. Porque tú me preguntaste con qué tiene que ver. Y tiene que ver mucho cuando veo pacientes tanatológicos. Tiene mucho que ver con el duelo. ¿Qué tipo de duelo es? ¿No? La verdad es que estamos hechos para procesar el dolor. Pero ¿qué sucede cuando te enfrentas a una muerte donde hubo mucho trauma? ¿Me entiendes? O sea, a ver, una enfermedad, una muerte por una enfermedad terminal puede ser muy dolorosa, pero te va preparando la enfermedad para morir, Claro. ¿no? Te puedes Como, despedir también de o la sea, persona. claro que te puedes despedir, el enfermo se empieza a despedir, tú te despides y el proceso se llama un duelo anticipatorio. De tal manera que sí es más parecido a las películas de todos reunidos, ¿no? Y ya, o aplauso o tal. Pero mucho de ¿con qué me enfrento? Con duelos complejos. A eso me enfrento como especialista en tanatología en mi consultorio. Duelo complejo es aquel que es complicado de aceptar, como la muerte de un hijo, como la muerte de la pareja en una etapa joven, como la muerte por una tragedia. A eso me dedico. Soy especialista en psicotrauma, ¿no? La muerte por violencia, la muerte por suicidio, la muerte por homicidio, la muerte por accidente imprudencial, la muerte de un joven. Entonces, eso simbra mucho, porque la vida nos prepara a enterrar a los viejos. Por eso la crisis de los 50, porque cuando se empiezan a morir los papás de tus amigos, que seguro te está pasando, pues
la siguiente generación somos nosotros, Sí. ¿no? Y eso es fuerte. Cuando tú te conviertes en el viejo de la familia, ¿no? Que como tú bien dices, antes pasaba a los 50 y a lo mejor hoy pasa a los 60, 65, porque ya vivimos más. Pero llega un momento en el cual te conviertes en el viejo de la familia y por lógica el que sigue eres tú. Pero, pero esto es un miedo y hay gente que va a terapia por esto, pero hay gente que va a terapia porque es muy difícil procesar un duelo trágico. Sí, sí, definitivamente. Pero entonces, fíjate, el duelo tiene mucho que ver con cómo murió la persona. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver, o sea, tiene que ver con muchas cosas. Pero voy a limpiar mis lentes porque no te veo nada. O sea, tiene mucho que ver con la cultura, con la familia, pero tiene mucho que ver con cómo muere la persona. Sí, ¿Estás de acuerdo? totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, contestándote, y me enfrento mucho, yo trabajo también mucho con pacientes que perdieron a un ser querido por suicidio, Y eso es terrible. compadre, Lo peor. O de compadre. lo peor. O sea, yo creo que es de lo más doloroso que puede vivir un ser humano. Sí. Sí, justamente entrevisté recientemente a Shulamit que la secuestraron. Digo, ella no pasó por el tema de la muerte, pero hablando del tema, estaba platicando con Marcela, mi esposa, em, pues justamente de una chava que entrevistaron en otro podcast que justo a sus hermanos los secuestraron hace muchos años, ¿no? 25 años o algo así. Long story short, los secuestran, pagan el rescate y todo eso y matan a los hermanos, ¿no? O sea, fue el acabose. El papá del Dolor, dolor se muere a los 5 años. O sea, del dolor que tenía que se hubieran muerto los pero hijos, se ¿no? muere o se suicida. No, se muere, Ah, ok, ok, se ok. muere. Ok. Se muere, se muere. Sí, o sea, se empieza a poner malo el corazón y demás, y, claro, o sea, claro, el claro. impacto fue brutal, Pero ¿no? entonces sí podemos entender, Germán, que cuando alguien me habla de cuánto es un duelo normal, cómo son los niños, digo, es que a ver, hay tantos duelos como muertes. O sea, no existe eso que después de 2 años el duelo es patológico, es que depende mucho de cada situación, de cada muerte y de cómo se dio la muerte. No es lo mismo perder a tu papá de una enfermedad a que lo secuestraron y nunca apareció. Y volvemos a lo mismo, tiene mucho que ver con la relación y con lo traumática de la muerte, ¿no? Y una muerte por suicidio, bueno, deja traumatizados a 7 personas por un suicida. 7 personas quedan altísimamente traumatizadas para toda su vida. Ahora, ahorita que tocas, y digo, ese como dices va a ser tema de otra plática, pero nada más para una probada y que tienes tu libro del suicidio, ¿no? Em, ¿Es real el tema que es repetitivo muchas veces en familias el suicidio? Sí, pero fíjate, pero no como una maldición, compadre. No es como una maldición, ahorita te lo explico. Yo entiendo que vamos a tratar, es todo un tema ¿no? De 8 horas de podcast. Lo que se repite básicamente son dos cosas. Una es la predisposición a la enfermedad mental, Ujú. el no atenderla, el guardar los sentimientos y un patrón de me guardo, me guardo lo que siento, cargo con todo el peso de los de arriba para después el suicida siempre inconscientemente se venga. ¿Estás de acuerdo? Sí. El suicida siempre tiene una fantasía de venganza. Entonces, eso es lo que se repite generacionalmente, inconscientemente. Cargar, aguantar, para después hacer cargar a la siguiente generación. Entonces, hay una parte de las familias que, claro, ahora sí que en Secretos de Familia, otro libro que te traeré que escribí, hablo de los 10 temas que se tienden a repetir como si fueran maldiciones, que no son maldiciones, son cargas de linaje. Y Ujú. uno de ellos es el suicidio. ¿Crees en el tema de las constelaciones?
Es que, a ver, compadre, no es de creer porque no es cuestión de fe. O sea, las constelaciones son una técnica terapéutica más. Es una técnica terapéutica, como es la hipnosis, como es la silla vacía Gestalt, como es la cognitivo-conductual. No, no es magia, no. No, no creo en la magia, no. Nada es magia. Todo requiere de un trabajo. Las constelaciones implica, ¿no? Que es majestuoso, pero no deja de ser una técnica terapéutica con todo lo errático que puede ser. Es la interpretación de una situación que se da entre los participantes, ¿no? De un proceso. Creo en las constelaciones que no son cuestión de fe, es una estrategia terapéutica. Creo que lo que sale en una constelación necesariamente es la verdad, no. Es una interpretación posible de una situación. Y es un punto de vista que le puede ayudar al paciente a entender la problemática desde ese punto de vista. No, no creo en la magia. Pero hay veces que sí se rompen los patrones. Pero no por una constelación, Germán, o sea, por un proceso. A ver, Sí, hablando de patrones, que es otro tema, a ver, para romper patrones se requiere de todo un proceso consciente, llevar a la conciencia lo que está inconsciente, qué es lo que no quiero repetir, ¿no? Requiere de muchísimo trabajo personal, llevar a la conciencia de lo que he ido viviendo, cargando y repitiendo. Pero si tú me dices, oye, con una constelación se rompe un patrón, no, no. Una constelación puede ser el inicio de un trabajo personal, pero no. O sea, sería magia. Entonces yo te diría, no, entonces, o sea, quitemos la psicología y vamos con la magia, ¿no? Y es muy padre creer en la magia, pero necesitamos hacer el trabajo. Nada, no hay crecimiento si no hay un trabajo duro. ahora, digo, ligado y ya no vamos a hablar ahorita tanto del tema del suicidio, ¿Por qué no? No es cierto. pero ahorita que comentas, ¿no? ¿Cómo tratar a alguien que tiene pensamientos suicidas? Compadre, estás a toda madre. No, no vamos, ¿qué tal? No vamos a hablar de la muerte, del suicidio, pero vean la pregunta. Bueno, ¿Cómo tratar a un suicida? Pues te lo voy a contestar, compadre, pero es que no. A ver, estás increíble. A ver, fíjate. Básicamente, a ver, un suicida. Nadie, bueno, ha cambiado mucho el mundo, pero bueno, en general, no hay un acto más consciente que el suicidio. Para quitarte la vida, imagínate todo lo que tienes que ir rompiendo hasta el instinto de supervivencia. Entonces, en promedio, un suicida por lo menos lo lleva meditando 9 meses. De 9 a más tiempo. ¿Cómo empieza? Todo empieza con una creencia, así de, híjole, ¿no? Obviamente una depresión, ¿no? Y tiene que ver con una creencia, con la creencia de que el mundo y yo estaríamos mejor si muriera, ¿entiendes? El mundo y yo estaríamos mejor si yo muriera. Pero eso no significa ser suicida. O sea, a mí me ha pasado decir, ya, en buena onda que le jalen y ya, ¿no? O sea, sí, en el momento de decir, híjole, no le encuentro sentido a mi vida. Pero el tener una creencia, una fantasía, no te hace suicida. ¿Ok? Después de esta fase sigue otra fase conforme pasa, ¿no? Una vida de crisis, una vida caótica, problemas económicos, te divorciaste, llegó la pandemia, no tienes trabajo, qué sé yo, tienes un hijo enfermo, estás enfermo, bueno. Después de esta fase que se llama ideación suicida, hay 3, pasas a otra fase que se llama comportamiento suicida. El comportamiento suicida no significa suicida, el comportamiento suicida es jalarle los bigotes al león. Entonces el chavo empieza a manejar a 180 kilómetros medio jarra, o empiezas a tener sexo sin protección, o empiezas a salir en la noche y te pones en riesgo, o empiezas a hacer deportes extremos, pero le jalas los bigotes al león. Y hay muchas veces que llega la muerte. Y se llama comportamiento suicida porque no fue suicidio, se llama muerte por imprudencia, ¿no? Oye, pero podría por ser un suicidio, sí, pero en la fase se llama comportamiento suicida. Porque, o sea, por ejemplo, la gente me dice, oye, ¿la gente se puede suicidar fumando? No, nadie fuma para morir.
La consecuencia de fumar puede ser morir. Hoy una anoréxica se está matando todos los días. No, la anoréxica no deja de comer para morir. La anoréxica deja de comer para, ¿no? Para estar en delgadez. Sí, a lo mejor lo que estás diciendo es, por ejemplo, alguien que tiene cáncer y le dicen tienes 1 año de vida, ¿no? Y que dice, pues qué miedo, entonces justamente se empieza a echar de el paracaídas, el otro, o sea, todas las cosas que te puede poner en riesgo de que dices, pues si me muero, pues mejor, ¿no? Irónicamente, fíjate lo que te voy a decir. Irónicamente, qué irónico, pero yo creería lo mismo que tú. Irónicamente, los que menos se suicidan son los enfermos terminales. Es un fenómeno muy, para mí, muy, me deja una gran incógnita, porque yo creería, ¿no? Cuando estudié este libro y conforme he ido trabajando, que al contrario, ¿no? Un enfermo terminal que está diagnosticado que le va a doler, pues ellos no se suicidan. Pero la segunda fase, porque me preguntaste cómo tratas a un suicida, pues debe haber, ¿no? Comportamiento suicida, ¿no? Exceso de alcohol. ¿Y qué sucede cuando nos emborrachamos? ¿Qué es lo que se pierde? Lo primero que se pierde es el control. Y se pierde el control de mis impulsos. Y si tengo rondando la idea de matarme y me emborracho, lo que se anestesia es el autocontrol. Y ya la tercera fase es la de me voy a quitar la vida. Entonces, la tercera fase se llama estrategia suicida. Y la estrategia suicida es cómo, dónde y cuándo. No es lo mismo empezar. Cómo tratas a la fase 1, la fase 2, la fase 3 es muy diferente. O sea, no es, o sea, ¿quién está en mayor riesgo? ¿Alguien que dice, híjole, hoy amanecí queriendo morir? O alguien que te dice, me voy a suicidar el viernes que entra, cuando todos están en la graduación. Ahora, ¿qué pasa con alguien que tiene un brote psicótico y se quita la vida? O sea, ¿viene desde antes esa mentalidad suicida No. o puede de repente pasar de que se le cruzaron los cables y se suicidó? A ver, espérense. O sea, no te voy a confundir, no los voy a confundir. A ver, espérate. Pero es que no, y no los quiero asustar. A ver, es que me haces una pregunta muy concreta y muy clara. Te digo, a ver, claro. Para suicidarte tienes que sentir que la vida, una de dos, o que la vida ya no tiene valor, eso es uno, y la otra es que estés tan aterrado de lo que estás viviendo, tan aterrado de lo que estás viviendo, que la muerte, con todas sus incógnitas, es mejor que lo que estás viviendo. Y eso le pasaba a mucha gente en Auschwitz. Todos los días se suicidaban aventándose a la alambrada, ¿te acuerdas? Eso sucede, ¿no? Sucede en Gaza, sucede todo el tiempo. Cuando estás viviendo un infierno, el que estés viviendo un infierno te puede orillar a que la vida, a que la muerte pueda ser la mejor salida a lo que estás viviendo. Ahora, ¿qué En un pasa? brote psicótico, perdón, en un brote psicótico, lo que está viviendo el individuo es un infierno, aunque esté en su cabeza. Ahora, ¿qué pasa si no es un infierno? O sea, ¿qué pasa si del brote psicótico relacionado con algo que te metiste de alguna droga eh, activó un brote psicótico y lo que estás experimentando no es un infierno, sino al revés? Ah, Es una conexión con la divinidad no, y te aventaste a volar porque te va a cachar Alá. a ver, de lo que me está hablando el señor es del trastorno bipolar tipo 1, cuando hay manía. Y en la manía hay la fantasía, pero es muy concreto lo que me estás preguntando. Lo que me estás preguntando es cuando se da el trastorno bipolar, que lo peligroso, o sea, quien está más en riesgo de todos es el trastorno bipolar, tipo 1, el que tiene psicosis. ¿Por qué? Porque entonces puede ser que yo me imagine o que yo esté viviendo esa grandiosidad y esté convencido, como tiene la fe una mujer que cree en la Virgen o tú y yo en la Sí, reencarnación, que puede volar. no que puede volar, o no que puede volar, porque no, que al morir, ¿no? O sea, o sea, al morir, ¿no? La fantasía de la manía, ¿no? Puede ser que me voy a convertir en Spider-Man, o voy a poder conectarme con la inteligencia del mundo, o voy a poder, unirme con, Sí, o sea, sí, pero, sí. pero de lo que me estás hablando
es trastorno bipolar tipo 1. Okay. Y en ese, claro que es muy peligroso, porque quien tiene trastorno bipolar tipo 1, en la manía, es capaz de todo. Sí, o sea, yo lo que, y un poco la parte, la pregunta específica la hago, em, porque, digo, evidentemente, hoy por hoy, pues hay mucha gente que de temas recreativos y demás, pues van a meter chocongos o ciertas cosas. Y pues has escuchado muchas cosas, ¿no? Entre los riesgos que puedes tener o si eres una persona que pudiera ser, em, ahora sí que tener la facilidad de que te dé un brote psicótico o que te dé alguna de estas cosas y eso es más fácil que te lo active, ¿no? Y que por ende pudieras tomar una mala decisión, así como mencionabas el tema del alcohol, cuando agarras y dices, oye, pues pierdes el control. Yo te voy a decir, o sea, yo te voy a decir lo que yo pienso como terapeuta. A mí, el ser humano, pero no lo, o sea, el ser humano somos los únicos animales, no vas a encontrar otro animal en la naturaleza que se drogue por placer. Un animal se come un hongo alucinógeno y no lo vuelve a probar. A mí me parece una verdadera estupidez, pero espérate, pero no desde la parte mochila. Es que jugar con la bioquímica cerebral, Germán. Yo lo veo, pero no solo con los chocongos que están súper de moda. Yo lo veo con lo de voy a hacer ayahuasca. Yo les comparto. A mí me ha tocado 8 pacientes que se han quedado en el viaje de ayahuasca con el mejor chamán del universo. A lo mejor he tenido 800 que les ha ido muy bien. ¿Tú crees que yo me metería a ayahuasca en mi peluda vida? O el sapo, o la madre. ¿Por qué me metería una sustancia que va, qué pasa con la bioquímica cerebral? Si ya la vida, como vivimos, la bioquímica cerebral está así, la pobre, a mí con el tema de las drogas, yo te decía que yo te dije, las cosas han cambiado, el suicidio. Cuando yo escribí el libro, hace 10 años, el mundo era uno. Cuando me pidieron que a los 10 años de felicidades, escribió el libro hace 10 años, y tuve que hacer la actualización, el 10% de los suicidios actuales es de gente que se mete drogas y en el viaje o vive el infierno o vive una manía generada y se suicida. Sí. Ahora, es ahora sí para que no piensen que estamos hablando de cosas distintas, ¿no? O sea, todo está relacionado La muerte. con la muerte, el suicidio, lo que comentábamos. Quiero Perdón. hacer un paréntesis nada más, ya que estás tocando ese tema particular, porque yo comparto lo que mencionas. Sin embargo, em, quisiera saber cuál es tu opinión en casos extremos, por ejemplo, de los que tienen PTSD, de los de la guerra y demás, que hacen tratamientos, digo, controlados, clínicos y demás. Este, Es que ve, compadre, en la pregunta está la respuesta. Me dices, Dado, ¿qué pasó, Germán? ¿Qué opinas de los que tienen PTSD, trastorno de estrés postraumático, y que en un ambiente controlado le dan una dosis macro de hongos en un ambiente controlado donde el individuo no se va a hacer riesgo? Yo te diría, no es un tratamiento que recomendaría, aunque puede tener mucho éxito, porque nunca sabes cómo vas a bajar de la dosis, pero me estás hablando de un ambiente controlado. sí. Entonces, todo lo que es un ambiente controlado te diría, ok, o sea, estamos empezando, o sea, todavía el mundo, o sea, por ejemplo, en el mundo del trauma, ¿no? Que es a lo que yo me dedico, híjole, estamos empezando, no te diría que en la época de las cavernas, pero sí te digo que estamos en la Edad Media. O sea, lo que se conoce de cómo manejar el trauma todavía es muy básico. Se dice que en unos 30 años los psicólogos no vamos a existir, que va a existir una máquina que, ¿no? Que cerebralmente te conecte la sinapsis que te tenga que conectar para quitarte el miedo, para quitarte la compulsión, para quitarte la obsesión, para quitarte la ansiedad.
Y a lo mejor los psicólogos en 30 años, o no sé si en 30, pero a lo mejor en 50 años ya no va a existir. No yo creo que en algún momento esta profesión va a ser una profesión como, ¿no? Como a lo mejor era los herreros, no sé, ¿no? Los juglares de la Edad Media. Pero hoy en día, oye, ¿qué opinas del uso de macrodosis de hongos? Te digo, o sea, hay gente que lo hace. Yo no lo recomiendo porque yo no lo recomiendo, aunque soy especialista en trauma, y en eso es mi tesis doctoral. Porque realmente, aunque sea un ambiente controlado, nunca sabes el terror que vas a llegar a sentir cuando viviste PTSD. En español, colega, TEPT, trastorno de estrés postraumático. Entonces, yo lo que sugiero es, ok, es como cuando tú me dices, oye, ¿qué opinas de los electroshocks? Te digo, pero tú sabes que siguen existiendo para la depresión. Yo te digo una cosa, si yo volviera a tener una depresión como la que tuve en el 97, pediría electroshocks. Pero, como son en la actualidad, no son como en las películas de los 60. Es en el hospital, sedado, y lo que resulta es que no se sabe por qué la Ah, sí actriz... lo he visto, que les ponen en las películas, lo he No, visto. es Sí, de sí, sí. terror, pero lo hacían consciente. Sí. Lo hacían conscientes, o sea, ¿no? Hoy en día te lo hacen en el hospital, cualquier hospital privado, te duermen, te lo hace un psiquiatra, ¿no? Pero los efectos secundarios de electroshocks es que vas a perder la memoria a corto plazo durante 3 semanas y te vas a tardar mucho tiempo en recuperar la motricidad, aunque se te quite la depresión. Bueno, te doy este ejemplo porque para mí sería el último recurso para tratar la depresión. Sí. Ok, para mí, hoy en día, como terapeuta en trauma, si tú me dices, oye, me voy a dar una macrodosis de hongos, te digo, para mí, ese es el último recurso. Si ya pasaste por todas estas instancias que están, ¿no? Que sabemos que tiene un protocolo y que sigues el protocolo, sanas. Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo regresamos a la muerte? Platícame. A ver, pues regresemos con particularmente de las experiencias que tienes vinculado al miedo a la muerte, no del duelo cuando se muere un ser cercano, sino el que le tiene miedo a la muerte. Espera, esto está muy complejo. A ver, regresemos al que le tiene miedo a la muerte. Sí, Ok, exacto. Nada va. más al que le tiene miedo a la muerte, Eso se llama tanatofobia. tanatofobia. Ok. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que pueda ayudar Ok. la divinidad o la creencia o la fe? Es que, ok, compadre, más. De entrada, te tengo que regresar a algo y te contesto esto. La tanatofobia generalmente está asociada a algún trauma en la infancia. ¿Ok? Que es, o sea, que se fue, o sea, a un trauma en la infancia, a la pérdida de un papá en la infancia, a algo muy dramático, y entonces se fue a la tanatofobia. Entonces, es difícil darle fe y esperanza a alguien que tiene un trauma. Yo lo trabajaría primero como un trauma, ¿no? Encontrar el trauma, y hay técnicas especiales, EMDR, yo te lo dije, ¿has oído de esa técnica? MDR. Se llama EMDR. Eye Sí, sí, Movement, sí, sí, bueno, sí, sí. yo la practico y es una técnica de trauma para desbloquear aquello que está en el área de trauma y que nos genera pánico, miedo, creencias negativas. Bueno, me preguntaste, el tanatofóbico, ¿qué harías primero? ¿Lo llevarías a buscar la fe o lo llevarías a sanar el trauma? A sanar el trauma. Porque proyecta en la muerte aquello que sintió en el pasado y que fue aterrador. Ya después resuelto el trauma, oye, ¿qué tanto ayuda a una persona que tiene fe? Pues todo. Es un regalo, la fe es un regalo. Sí. Pero si tú me preguntas, yo regresaría a buscar el trauma, siempre. Eso es lo que yo hago con mis pacientes tanatofóbicos. ¿Y cómo definirías la muerte en tu perspectiva? En mi perspectiva, es que, o sea, no voy a sonar muy yuju, pero para mí la muerte no existe, ¿no? O sea, pero a ver, espérate. O sea, no, claro que existe, pero he aprendido que la muerte es un paso más, ¿no? Por lo que he experimentado como terapeuta. Pero bueno. Pero a ver, yo, ¿cómo viviría la muerte como el fin de un ciclo? Ujú. Tal cual.
como el fin de un ciclo. ¿Y qué crees que pasa después de la muerte? Yo lo que creo que pasa es, por lo que he vivido, es que pues, nos vamos a una expansión de la conciencia en la cual tú te verás desde arriba y vas a ver cada poro de tu pelo y de tu barba y vas a ver tu cuerpo, pero vas a entender a qué viniste y después yo creo que te vas a conectar con tus seres de luz y vas a tener una plática, es lo que yo me imagino. Vas a tener una plática con ellos de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal, vas a hacer un análisis de tu vida, vas a despedirte de Germán. No sé cuánto dura eso, ¿no? O sea, un segundo de tiempo inconsciente pueden ser millones de años. Y después de eso, yo creo que después de tener esta plática con tus seres de luz, o me lo imagino como no una plática, me lo imagino como en conciencia entendiendo cuál era tu objetivo, tu propósito, ¿no? Y creo que después vamos a elegir, o voy a elegir, pues lo que o sea, Lo voy que a tener tengo que que seguir aprender. aprendiendo, voy a tener que seguir aprendiendo. No sé si me van a dar la opción de regresar o hay otra opción, pero pues a lo mejor elegiré regresar porque tengo que seguir aprendiendo. Porque el objetivo para mí de la vida es, cuando alguien me dice, es que el objetivo de la vida es disfrutar, digo, no, chaparrito, no, o sea, este mundo no es, o sea, este mundo no es dármico, es kármico. La mitad es luz, la mitad es sufrimiento. Ese eslogan de vivir es increíble, yo digo, pues, o sea, como dice Goyita, la que me ayuda, en veces sí y en veces no. En veces es increíble y en veces es horrible. La vida no es a la carta. Entonces yo estoy convencido que regresaremos, bueno, que regresaré a un camino de aprendizaje. No sé si como, ¿no? O sea, no, ya hasta ahí te sé decir. Pero estoy convencido que seguiré adelante. ¿Crees eso que luego dicen que uno escoge, que los padres no te escogen a ti, sino que tú los escoges a ellos? Yo no lo creo, estoy convencido. Ujú, Y es de lo más sanador cuando trabajas con padres tóxicos, ¿te acuerdas? ujú. Porque claro, estoy convencido. Yo estoy convencido que escogemos, o sea, yo sí lo creo. La pregunta es yo sí lo creo. Es cuando te cuento que lo he vivido en terapia, no es porque no se haya manifestado, sino imagínate la cantidad de sincronías que de repente se dan, ¿no? Con un paciente con el cual hablas así durante 3 años, de la intimidad de su parte más íntima y su relación con su papá y la relación del papá con el abuelo, ¿no? Y cómo es él cuando decide ser papá o no decide ser papá. Y entonces lo que sí es cierto es que nuestros padres son maestros. Cuanto más tóxicos, son maestros negros. Un maestro negro es quien te enseña lo que no quieres vivir o lo que no quieres repetir. Pero yo sí creo que escogemos a nuestros padres. Entonces, en resumen, digo, y también para no alargarnos tanto, digo, Pero ¿por qué no? me encanta la plática y profundizar, porque me encantaría hablar también de, pues, a nivel universal, ¿no? Porque estamos clavados también en este mundo, pero creo que en base a lo que tú estás diciendo, y particularmente digo, porque una persona con tantos estudios, que has tratado a tanta gente y que tú tienes una filosofía y en lo que crees, lo que se me hace muy bonito es que la conclusión es que la vida, digo, esta vida aquí se acaba, ¿no? Pero Se de acaba. alguna forma la muerte es un paso y que es una continuidad para el aprendizaje que tenemos todos. Y que en ese Pero sentido, lo que me ha tocado a mí vivir, Germán, no desde la fe, porque no tengo, de lo que me ha tocado ver, las señales, ¿no? Con mis pacientes, digo, es que no podría negar la realidad. O sea, a través de todas las experiencias de mis pacientes, te digo, existe un más allá y ese más allá se comunica todo el tiempo con nosotros. pues muy bien, mi querido Dado. Oye, platícame, ¿cuándo sale tu libro de la muerte? ¿Cuándo lo Ah, terminas? fíjense, compadre, les voy a platicar de eso.
Estoy escribiendo un libro, me titulo del doctorado este año, y es un libro que empecé a escribir el año pasado, cuando mi perra Jaira, mi compañera de 15 años, cuando desde que me divorcié, se estaba muriendo. Entonces empecé a escribir ese libro. Y ese libro lo termino de escribir a más tardar, porque así soy, en diciembre de este año. Y yo espero que salga en el 2025, pero compadre, como bien me dijiste, ¿no? Parece que lo único que ya que hago es leer y escribir, entonces tengo 3 libros atorados antes, pero yo espero, este libro ha sido todo un reto por esto, o sea, fíjate, qué padre que me preguntas esto, porque yo quién soy para decir lo que hay después de la muerte, ¿no? Como hay gente que dice, no existe la vida después de la vida, digo, qué huevos, ¿no? O hay gente que asegura que sí. Hay tanatólogos que aseguran que no, ¿no? Que no vienen los más allá. Y yo lo que digo es, vamos a ver qué dice la ciencia de la tanatofobia, qué dice la ciencia de las señales, la ciencia, qué dice la ciencia de la comunicación del más allá, qué dice la ciencia con respecto a la reencarnación, qué dice la ciencia con respecto a las vidas pasadas, qué dice la ciencia con respecto a lo que nos sucede, y en eso estoy. Yo creo, ¿no? Yo creo que hay una vida después de esta vida. Yo creo que el miedo a la muerte es miedo a la vida no vivida, y sí es cierto que cada día, no es cierto que hay más tiempo que vida. El tiempo y la vida jamás van de la mano. O sea, cada día estoy más cerca de mi muerte, ¿no? Entonces hay que aprovechar, pero no aprovechar de gozar, porque la gente, o sea, no solo hay que gozar, hay que aprender. Y hay que aprender a dar lo que darnos es amar, y ser generoso no es dar lo que te sobra, es dar lo que necesita el otro. Ser generosos no es dar lo que nos sobra, es dar lo que necesita el otro. Entonces yo creo que esa es a lo que es, en esa búsqueda estoy. Pues se me hace padrísimo lo que estás haciendo, Dado, como siempre, una inspiración, un almanaque de sabiduría. Ay, compadre. Pues vamos a tener que tener varias charlas adicionales. Obviamente, cuando salga tu libro, me avisas. Pero fíjense, nada más, compadre. Hoy en día el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes en México. Si estás pensando... Al revés. Exacto. El libro que escribí, te voy a platicar, compadre, o sea, al principio estaba increíble el nombre, porque se llamaba Suicidio, solución definitiva al problema temporal. Para dejar de sufrir no es necesario que mueras. Eso es lo que yo creo del suicidio. Para dejar de sufrir no es necesario que mueras, y el suicidio es una decisión definitiva a un problema temporal. Pero uno escribe eso y la editorial le pone suicidio, prevención y apoyo para casos de emergencia, y le pone un pinche paraguas espeluznante. Pero el libro, créanme que tiene que ver con lo que, y ya me invitarás a hablar de eso, ¿por qué escribí este libro? ¿Qué trauma viví? Que fue mi primer libro y que me llevó muy cerca a quitarme la vida. Pues será para el siguiente. Ese es el siguiente, porque Buenísimo. es un tema de verdad muy actual, muy importante, sobre todo los jóvenes, de verdad. Si estás pensando quitarte la vida, es una solución, pero es definitiva a un problema temporal, porque todo pasa en la vida. La próxima vez me invitas a hablar de este. Me vas a dar oportunidad de leerlo y entonces va a ser más interesante la plática. Pues me va a encantar, a ver si lo lees. Pues muy bien, mi querido Dado, te agradezco muchísimo. ¿Nos recuerdas tus redes? Claro que sí. Me llamo José Luis Canales, pero es en Dado Canales, y mis redes son @Dado Canales. Buenísimo. Muchísimas gracias. Padre. Un placer. Me está invitando a hablar de esto, ¿eh? Pues nos vemos pronto. Mi querido Dado. Compadrito.